Bien, buenos días con todos. Siendo ya las 8:06, 8:07 casi, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy, nuestra tercera sesión de hoy de matemática, la especialidad de primaria. Como han podido ver en la guía de aprendizaje que se les ha adjuntado en la plataforma, más que todo esta unidad trata de ver lo que son primero los conceptos y elementos básicos de poliedros, que se les ha adjuntado un link para ver un video. Ese video nos lleva a YouTube, ¿no?, de unos minutos, donde nos dan los conceptos básicos respecto, o sea, conocer qué es un poliedro, cómo se forma, cuáles son sus elementos básicos. Les invito a ver ese video. Luego también tenemos ahí en la guía un link respecto a los cuerpos de revolución. Entonces, ¿qué son los cuerpos de revolución? ¿Qué se forma girando un cuerpo en dos dimensiones, ¿no? Todo lo referente al cuerpo de revolución, ahí tenemos un video donde está resumido. Y en base a la observación de esos videos tenemos un cuestionario, ¿no? Un cuestionario donde solamente hay 4 preguntas. Esas 4 preguntas van a ser pues contestadas por ustedes, y ese cuestionario lo van a descargar, lo pueden descargar también desde la guía. Toda la información está en la guía. Ahora, luego tenemos los contenidos de la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ley de senos y cosenos. En la guía les he compartido 3 links que nos lleva a páginas web, donde tenemos unas concepciones, unas partes teóricas, y luego tenemos también algunos ejercicios. En la guía también usted puede descargar la actividad, como también lo puede hacer desde la plataforma. Bien, dicho esto, parte de la actividad son estos ejercicios, correcto, estos casos que tienen que ser resueltos aplicando pues el contenido o los conocimientos de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Obviamente pues no vamos a intentar desarrollarlo sin antes ver pues lo que son los triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ¿sí? Los triángulos y oblicuángulos. Acá ya tenemos un resumen, ¿no? Bien, primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Debemos conocer lo que es un triángulo rectángulo. Pues un triángulo rectángulo, como todo triángulo, tiene 3 lados, ¿no? Tiene 3 lados. Como ustedes pueden observar, acá tengo un triángulo, y por lo general a las esquinas de este triángulo, acá tengo 3 esquinas, se le conoce con el nombre de vértices. ¿Sí? Se le conoce con el nombre de vértices. Las esquinas de los triángulos se conocen con el nombre de vértices. ¿Sí? Generalmente se les denota o se les escribe por letras mayúsculas, como ustedes están viendo acá, con letras mayúsculas, letra mayúscula, letra mayúscula. Generalmente se les denota o se les representa por letras mayúsculas. Bien, además de eso, tenemos los triángulos tienen sus lados. Acá estamos representando los lados por sus minúsculas e inversas. O sea, si tengo acá el vértice A, su opuesto será el lado A. Si tengo el vértice B, su opuesto será el lado B. Si tengo el vértice C, su opuesto será el lado C. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. O en todo triángulo vamos a tener 3 ángulos internos, 3 esquinitas internas, ¿correcto? Y uno de ellos va a tener esta forma que usted está observando acá, esta forma, ¿sí? Uno de ellos tiene esta forma. Cuando ustedes vean un triángulo que tiene en una esquina un cuadradito rellenito, o simplemente un cuadradito, esto significa que es un ángulo de 90 grados. Y basta que un triángulo tenga un ángulo de 90 grados, ya estamos en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Recordarles además de que estas medidas de estos ángulos se dan en el sistema sexagesimal.
en el sistema sexagesimal, una vuelta entera tiene 360 grados. La mitad de una vuelta pues será 180 grados y la cuarta parte 90 grados. La medida de los ángulos sexagesimales van desde los 0 grados hasta los 360 grados. Muy bien. Dependiendo también de los lados, en todo triángulo rectángulo, los lados tienen un nombre propio. El lado más grande de un triángulo rectángulo se le conoce con el nombre de hipotenusa. El lado más grande, repito, de un triángulo rectángulo se le conoce con el nombre de hipotenusa. Los otros dos lados se les conoce con el nombre de catetos. Esto nos indica, con esto podemos nosotros recordar el famoso teorema de Pitágoras. Acá tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En nuestro triangulito, la hipotenusa, en este caso el lado más grande, viene a ser el lado C. Entonces c elevado al exponente 2, o sea c al cuadrado, será igual a los otros dos lados, pero elevado al cuadrado, y además de eso, sumándolos. Es el teorema de Pitágoras. También podemos encontrar esa relación. Como se trata de un triángulo rectángulo, la suma de los otros dos ángulos internos siempre va a ser 90 grados. Siempre va a ser 90 grados. Es más, los otros dos ángulos se conocen como ángulos agudos. Muy bien. ¿Qué otras fórmulas, otros conocimientos tenemos en un triángulo rectángulo? En los triángulos rectángulos se dan lo que se conoce en matemática como las razones trigonométricas. Primero, hay que definir lo que es una razón. Una razón en matemática es una comparación de dos cantidades. Esa comparación puede ser por una resta, o sea, restar dos cantidades, o por una división. ¿Sí? La razón que se da por una división se conoce como razón geométrica. Entonces, esas razones que son por comparación mediante un cociente, una división, se utiliza acá en trigonometría y le llamamos razones trigonométricas. ¿Cuántas razones trigonométricas existen? 6. La razón seno, ¿ya? La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, la razón cosecante y la razón cosecante. Y cada una de estas tiene una fórmula, vamos a decir. ¿Sí? Es una fracción. ¿A qué es igual la razón seno? Cateto opuesto. Esta C que ustedes ven acá es cateto. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿A qué es igual la razón coseno? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿A qué es igual la razón tangente? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. La razón cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La razón secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la razón cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Acá seguramente usted se preguntará: profe, pero acá estás nombrando las palabras opuesto y adyacente. En cambio, en el triángulo original solamente hemos llamado catetos. Y tienes razón. Esto, lo de opuesto y adyacente, va a depender mucho desde dónde o de quién queramos calcular su razón trigonométrica. Acá volvimos a dibujar un triángulo, ¿cierto? El triángulo, y con los mismos vértices A, B y C, y con los mismos lados, el lado A, el lado B y el lado C, y el ángulo también. El ángulo, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿correcto? El ángulo alfa, el ángulo beta. Ahora, vamos a suponer que nosotros queremos determinar
las fórmulas para las razones trigonométricas en este triángulo del ángulo alfa. Entonces, si tu vista estuviera colocada en esta parte, para usted su lado opuesto, sería el lado A, ¿cierto? Y su lado que está pegado a usted, o sea, el lado que está pegado a usted, que se conoce también como adyacente, sería su lado B, ¿cierto? Entonces, para alfa, su cateto opuesto será A y su cateto adyacente será B. En base a eso, podemos determinar entonces su razón seno. El seno de alfa en este triángulo, que también se abrevia como sen alfa, será igual a ¿qué? Cateto opuesto, o sea, el lado A, entre la hipotenusa, el lado C. Coseno de alfa, que se abrevia como cos, es igual a cateto adyacente, quien fue, o sea, el lado B, entre la hipotenusa, que es C. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, A entre B. Luego, la cotangente, acá están viendo la manera de abreviar, ¿correcto? Cotangente, CTG, ¿no? Habíamos dicho que es, perdón, cateto adyacente entre el cateto opuesto, ahí está, B entre A. Secante, hipotenusa entre el cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa entre el cateto opuesto. Fíjense que ahí tenemos las razones trigonométricas del ángulo alfa. Si nosotros hubiéramos decidido determinar las razones trigonométricas, pero del ángulo beta, entonces su cateto opuesto y adyacente hubieran cambiado, ¿cierto? Porque el cateto opuesto del ángulo beta sería el lado B y su cateto adyacente sería el lado A. Entonces va a cambiar respecto de la perspectiva de qué ángulo estemos queriendo determinar. Pero lo que no va a cambiar es esto, las fórmulas, ¿correcto? Siempre la razón seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Siempre la razón coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y así sucesivamente. Siempre se da esa relación en los triángulos rectángulos. Bien, la siguiente parte de esta explicación de los conceptos teóricos de este producto son los triángulos que no forman un ángulo de 90 grados, los triángulos oblicuángulos, ¿no? Los triángulos oblicuángulos son aquellos cuyo uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, pero también podemos encontrarnos en los casos, y voy a graficar acá, perdón. También podemos encontrarnos en un caso en donde en un triángulo, voy a llamarle esto A, B, C, los ángulos, ¿no? Acá alfa, beta, theta, los ángulos sean menores a 90 grados, ¿no? Entonces, en esos dos casos, ¿qué hacer si nos propone un ejercicio en donde no tengo un ángulo de 90 grados, o sea, donde no tengo un triángulo rectángulo? ¿Qué hacemos? En esos casos debemos recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, perdón, de cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Recordemos que un triángulo tiene tres ángulos, por lo tanto la suma de esos tres ángulos internos siempre da 180 grados, siempre. Muy bien. ¿Qué otra cosa es necesario acá? Es necesario también ver la ley de los senos o teorema de la ley de los senos. ¿A qué se refiere el teorema de la ley de los senos? Lo que ustedes están viendo acá son las ecuaciones de la ley de senos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que el seno del ángulo alfa, fíjense, acá tengo el ángulo alfa, ¿sí? Acá también tengo el ángulo alfa, ¿no? Y en ambos triángulos va a ser lo mismo, porque aquí al lado A, acá tengo el lado C y el lado B, su opuesto, ¿verdad? Bien, el seno del ángulo alfa
dividido entre su lado opuesto, o sea, aquí es A, fíjense, el lado opuesto aquí es A, y acá también va a ser A, ¿sí? En ambos casos es el mismo, en uno es oblicuo y el otro es agudo. Es igual al seno del ángulo beta, aquí está el ángulo beta, para este triángulo es acá, y para este triángulo es este, ¿verdad? Dividido entre su lado opuesto, que es B, en los dos casos. Y este a su vez es igual al seno del otro ángulo, en este le hemos llamado θ, dividido entre su lado opuesto. Y en ambos casos es el mismo, ¿no? Ese resumen de la ley de senos, ¿correcto? La ley de senos. También tenemos, así como hay la ley de senos, la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos en realidad son tres ecuaciones que combina medida de lados con valores de las razones trigonométricas, en este caso la razón coseno. El lado A, el lado B y el lado C se calculan con estas ecuaciones. Si quiero determinar el lado A, utilizaré esta ecuación. Si quiero determinar el lado B, utilizaría esta ecuación. Y si quiero determinar el lado C, esta ecuación. Ojo, teniendo en cuenta el triángulo que inicialmente, perdón, este es un triángulo, vamos a dibujar otra vez, ¿no? ¿De qué trata ese triángulo? No nos ayuda la inteligencia artificial. Vamos a borrar. Ahora sí, vamos un poco más grande. Ahí está, muy bien. Entonces, en este triángulo hemos dicho que tenemos el vértice A, el vértice B. Recordemos que el vértice son las esquinas. Y acá el vértice C. Al vértice A se le opone el lado A. Al vértice B se le opone el lado B. Y al vértice C se le opone el lado C. Así como hay vértices, también hay ángulos. Hemos dicho, ¿no? Acá hemos puesto el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo θ, ¿correcto? Son pues letras del alfabeto griego. Generalmente se determinan los ángulos por letras del alfabeto griego, las primeras o las últimas. Bien, ¿qué más tenemos? Si nosotros deseamos calcular, por ejemplo, si nosotros deseamos calcular el lado A, entonces lo podemos hacer siempre y cuando tengamos los valores de los dos lados y la razón trigonométrica o el valor de este ángulo, ¿correcto? Si queremos calcular el lado B, debemos tener los otros dos lados, en este caso A y C, y el valor de este ángulo, ¿no? Bien, y si queremos calcular el lado C, debemos tener los otros dos valores y el valor del ángulo del vértice C. Ahora, dependiendo del caso, dependiendo del enunciado, del ejercicio que nosotros queremos calcular, va a depender pues si vamos a aplicar un teorema o el otro, ¿no? Todo va a depender. De repente en el ejercicio que nos dan solamente nos piden determinar el valor de su ángulo interno, ¿ya? Solamente nos piden determinar el valor de su ángulo interno. Entonces solamente bastaría recordar esta propiedad. O si se tratara de un triángulo rectángulo, solamente bastaría recordar esta propiedad. O de repente nos dan un triángulo rectángulo donde uno de los enunciados nos da una razón trigonométrica. Muy bien, entonces ahí hay que recordar la razón trigonométrica. No les pido que se memoricen estas razones trigonométricas por el momento, pero a medida que nosotros vamos avanzando en la resolución de los casos, es necesario pues tener un apunte ahí de a qué es igual la razón seno, coseno, tangente, ¿correcto? Cosas si de repente estamos desarrollando y no recuerdo, pues miro mis apuntes, a ver a qué es igual la razón secante. Es esto, muy bien. Y así se va fijando en nuestra mente, ¿sí? Así se va fijando en nuestra mente. Ahora, como es sabido, seguramente ustedes recuerdan los contenidos del colegio. También tenemos ángulos que se conocen como ángulos de los triángulos notables.
que son 37, 53, 60, 30, 45, pero he tenido a bien simplemente trabajar con los valores de una tabla. ¿Por qué? Porque en los enunciados, en los casos de la resolución de triángulos, no siempre vamos a tener los valores de esos ángulos notables. A veces vamos a tener un ángulo pues que no es considerado notable, por ejemplo el ángulo de 10 grados, como ustedes están observando acá. Y necesitamos, porque el cálculo nos pide el valor de su razón trigonométrica coseno, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a referenciar la tabla y veo que acá el valor de la razón trigonométrica coseno es 0,985. El valor de la razón tangente es 0,176. ¿Correcto? Y profe, ¿y dónde puedo utilizar estos valores? Lo puedes utilizar en la ley de senos o en la ley de cosenos, o también en las razones trigonométricas. ¿Correcto? Además de eso, si ustedes disponen de, por ejemplo, un celular, un smart, o de una computadora, ¿no?, van a tener acceso a una calculadora científica, ¿cierto? Y en las calculadoras científicas también nosotros tenemos la opción de poder calcular la razón trigonométrica de cualquier ángulo. En este caso, por ejemplo, estamos dando el valor del ángulo de 10, ¿verdad? 10 grados. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? Escribo la razón, el valor 10, y busco acá la razón que quiero calcular. Por ejemplo, la razón seno. Doy un clic y ahí está el valor, ¿verdad? 0,173 por ahí. Y ahí tenemos un aproximado. Si usted tiene un Smart, seguramente en el celular va a tener la aplicación de una calculadora y la opción de calculadora científica. Porque en Windows normalmente viene así, miren, una calculadora estándar, ¿cierto? Una calculadora estándar. Y si quiere usted calcular razones trigonométricas, tiene que cambiar al modo de calculadora científica. En el celular también es igual, ojo, en el celular también es igual. Normalmente la calculadora que te propone el Smart, el Smart, casi todos usan Android, ¿verdad? Es la calculadora normal, estándar. Y hay unos botoncitos para poder cambiar a la opción de calculadora científica, donde la razón seno, coseno y tangente también están como un botón. Pero no lo veo, lo vas a encontrar como sin, cos y tan, ¿correcto? Como sin, o sea, de seno, cos, de coseno y tan de tangente. Esta tabla también les voy a pasar a ustedes por el grupo de WhatsApp que compartimos. ¿Y por qué es necesaria esta tabla? ¿Por qué no estoy dando esos valores acá? Porque los vamos a aplicar. Ojo, ¿en qué los vamos a aplicar? Al tratar de desarrollar los casos que hemos planteado. Acá, estos casos. ¿Correcto? Hemos convenido de que los números impares van a ser resueltos por el docente y los números pares van a ser resueltos por los alumnos. ¿Correcto? Números impares van a ser resueltos por nosotros y los pares van a ser resueltos por ustedes. ¿Y cómo voy a resolver estos casos? Aplicando pues cada uno de los teoremas o propiedades o enunciados que hemos visto recién. Ojo, un detalle. En los enunciados, estos son enunciados. En los enunciados no te van a decir pues implícitamente debes utilizar la ley de senos, o debes utilizar la ley de cosenos, o debes usar la teorema de Pitágoras, o de repente usar la razón. No, somos nosotros que vamos a determinar cuál de estas fórmulas o razones o leyes nos conviene aplicar, según sea el caso. Muy bien.